Llegó el momento Brit Beats. Ya bueno, ya arrancamos. Fíjense, aquí estaba hojeando algo interesante. En el capítulo anterior habíamos quedado en Madrid, el encuentro bajista de los Rolling con los Impala. Ok, vamos a seguir en Europa. Bueno, pero en Europa en retro, me explico. Ya entramos en la nueva década, en la década de los 70. Y el primer efecto que tenemos en Venezuela, específicamente en Caracas, es una lluvia de películas vinculadas al rock británico. Por un lado, teníamos esta maravilla, que es una película, una gira sobre la gira que hizo, Joe Cocker. Teníamos el concierto de Bangladesh, liderado por George Harrison, Let It Be de los Beatles, otra de los Rolling. Entonces, todas esas imágenes del rock británico aterrizaban en Caracas y en Venezuela en general. Había un teatro en la Florida, el Teatro Florida, que era el sitio donde íbamos a ver esas películas, porque además la pasaban en la medianoche, y ustedes saben que la medianoche es muy sabrosa para ver una película, entre otras cosas. Bueno, comenzando los 70, esa era un poco la situación acá. Y en sentido contrario, muchos músicos venezolanos comienzan a ver en Londres la capital universal del rock, y empieza un éxodo de músicos venezolanos rockeros hacia Inglaterra, específicamente hacia Londres. Y bueno, y por ahí pasaron muchos músicos, desde el ya súper conocido Jorge Spiteri y todos los músicos que integraban su banda, pero de eso no voy a hablar mucho porque tenemos 1 o 2 capítulos dedicados a eso. Hasta gente como, no sé, Ilan Chester pasó por allá, Giordano pasó también por allá, Durban La Verde, todos esos músicos pasaron por Londres, además hicieron carrera. Por ejemplo, miren este disco, Jimmy Page, o sea, uno de los mejores guitarristas del hard rock y del naciente metal en Inglaterra. Aquí en este álbum tocó Durban La Verde, venezolano. Y así pudiésemos seguir mencionando. Joseito Romero, gran guitarrista venezolano, también estuvo por allá en Londres. En fin, que hubo también una lluvia de músicos venezolanos en Londres. Y le voy a pasar una listica por aquí rápida. Como verán, muchos músicos venezolanos estuvieron en Londres. Además, la pasaron súper bien. Coincide esa visita de venezolanos con una transición musical. Era una transición musical que iba de T-Rex y de Elton John, lo que se llamó en un determinado momento el glam rock. Había una transición a el punk, Sex Pistols. ¿Y qué sucede allí? Pasaron cosas como esta. Alejandro Blanco Uribe, el gran hombre fundamental en la creación de la nueva música venezolana en los años 80, sonográfica, etc. Alejandro me contaba que estando ya con una novia muy cercano a lo que era el movimiento punk con Sex Pistols, eran como sus amigos en ese momento. Esos amigos de él deciden que le regalaron unas entradas para un gran concierto que va a haber. Pero ellos no quieren ir porque es una música sin importancia, no es como Sex Pistols, que es explosiva, que viene con una renovación. Entonces esas entradas deciden regalárselas a Alejandro y a su novia para que vayan al concierto. ¿Y ustedes saben a quién se refería en ese concierto? Queen, uno de los grandes conciertos de Queen en Londres cuando iba en pleno ascenso. Pero claro, los ponquetos no se la llevaban bien con estos señores del hard rock, moviéndose hacia otro tipo de música. En fin, que esos eran los cuentos que pasaban. Y hay un cuento buenísimo, Giordano Di Marzo, que estaba en Londres, decide que su hermano, Evio Di Marzo, que lo tienen por acá, por cierto, Colina también estuvo en Londres haciendo su pasantía. Fue a estudiar música, fue a estudiar cine y terminó haciendo música también. En fin, Giordano se lleva a su hermano menor, a Evio, para que esté un rato en Londres con él. Y estando allá, se van a un concierto. Y en ese concierto maravilloso que asistieron, Giordano lo recuerda mucho, porque además tuvieron la oportunidad de ver a Jethro Tull, a John McLaughlin, a una serie de agrupaciones que era la punta de lanza del rock universal. Y Giordano cuenta que se llevó a su hermano a ver a nada más y nada menos que al señor Elton John.
Y Evio dice, oye, pero es que yo en realidad no quería ver a Elton John. A mí Elton John me pareció malísimo, fastidioso. Yo lo que quería ver era a Yes. Y efectivamente, se presentaba Elton y Yes. Y bueno, hay algunas fotografías que nos dan una idea de lo que estaba pasando en Londres en ese momento. Comenzando los 70 en Venezuela hay mucha presencia de rock británico y se empieza a especular que George Harrison va a venir a Caracas al templo Krishna. Imagínense eso. Entonces se daba vuelta sobre la idea de George Harrison en Caracas en el templo Krishna. Y hay un señor venezolano, Ilan Chester, sumamente conocido, que estaba en esa onda Krishna y se va a Londres, pero de Londres se va también a la India, regresa a la India, vuelve a pasar por Londres. Y en Londres alquila una casita muy a las afueras de esa ciudad y graba un disco maravilloso. Eso que ustedes están viendo acá. Este disco es grabado en Londres con la colaboración de unos cuantos venezolanos y queda como referencia de un rock progresivo hecho absolutamente por venezolanos y que esto daría pie, esa visita a Londres, la música que lo afectó a él, a Ilan, en Londres, dará pie a los nuevos sonidos que van a aparecer en los años 80. O sea que de una u otra manera, esa presencia de nueva música venezolana en los años 80, en el caso de Ilan Chester, tiene que ver con lo que se estaba haciendo a finales de los 70 en Inglaterra. Y con esto terminamos esta entrega de Brick Beats y prepárense porque seguimos. En la otra vamos a seguir hablando de esta misma invasión, pero con otras características.